Estas son 3 cosas que Sandino jamás hubiera permitido a un partido que llevara su nombre. 1. La piñata. 3 meses antes de entregar el poder en los años 90, el Frente Sandinista empezó a registrar a nombre de sus militantes y cercanos un sinnúmero de propiedades que fueron confiscadas a Somoza, su familia y aliados políticos. Se suponía que estas propiedades pertenecían al Estado, pero la lógica sandinista indicó en ese momento que ellos eran el Estado, ya que una vez fuera del poder se quedaron con esos bienes, unos más que otros, pero al final el gran desfalco generó una deuda al país de más de 1.300 millones de dólares que aún hasta el día de hoy seguimos pagando. Más tarde también se repartieron porcentajes en la privatización de varias empresas del Estado. Esto traiciona por completo el pensamiento de Sandino, quien dijo: el hombre que de su patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído. Ese evento de repartición de bienes públicos que dio origen a la nueva burguesía de Nicaragua fue una de las peores derrotas morales del Frente Sandinista, porque representa una de las más grandes contradicciones ideológicas con el pensamiento de Sandino, que se manifestaba en contra de la burguesía, el capitalismo y todo lo que hoy es parte de los engranajes del poder político y económico de la cúpula de Daniel Ortega. 2. Las 3 reelecciones y fraude de Daniel Ortega. Sandino rechazó varios cargos que le ofreció Moncada para abandonar su lucha. Él decía que su conciencia le dictaba librar una auténtica batalla por la libertad de Nicaragua, y eso no implicaba que él alcanzara ningún puesto. Lo hacía por verdadera convicción y patriotismo. De ese pensamiento tan firme nació la canción emblemática de los Mejía Godoy, Eran 30 con él. Le decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a mi pueblo, no quería ser presidente. Y es que a pesar de ser un líder y contar con la admiración y apoyo de gran parte de la población proletaria de Nicaragua en su época, Sandino jamás se propuso a sí mismo para presidente. También luchaba por elecciones libres y transparentes. El pueblo es soberano y debe respetársele el derecho de elegir a sus gobernantes, y por esto se luchará sin descanso. Y como si supiera de los males del presente, Sandino también cuestionaba el control de los poderes del Estado por una sola persona. Así que muy probablemente Sandino no avalaría gran parte de las acciones del gobierno de Daniel Ortega. 3. La concesión canalera a HKND. Defender los intereses de los nicaragüenses y asegurarse que las riquezas que el país pudiera generar fueran para los nacionales era parte primordial del pensamiento de Sandino, que justo por eso llamó a su ejército Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional. Sandino se oponía fervientemente al Tratado Chamorro-Bryan, que otorgaba a Estados Unidos la concesión para construir en nuestro país un canal interoceánico, cuya administración y ganancias estarían a cargo de los norteamericanos por 100 años. A cambio, ese país pagaría a Nicaragua $3 millones. Sandino no se oponía al canal en sí, sino a la ventaja que llevaba Estados Unidos y los políticos corruptos nicaragüenses que negociaron de manera desproporcionada ese acuerdo. Sandino creía que este proyecto era tan trascendente para el hemisferio que debía hacerse una consulta regional y no tomar la decisión por cuenta propia. Al final, Estados Unidos hizo el trato con Panamá. Al regresar al poder, Daniel Ortega no consultó ni al pueblo nicaragüense, menos a toda la región, a como lo proponía Sandino. Otorgó la concesión para la construcción de un canal en Nicaragua a la empresa china HKND de dudosa reputación. La empresa tiene ahora una concesión de 100 años sobre un trayecto importante de territorio nacional, lo cual provocó la indignación de los campesinos, que serían eventualmente desalojados de sus propiedades. La empresa se declaró en bancarrota hace un par de años y no se sabe nada del proyecto, que supuestamente finalizaría este año. Hasta hoy hay muchas cosas turbias sobre este acuerdo que aún sigue vigente. Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 81, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal, Ana? Que para quien no lo sepa, les diré un poco de sus datos biográficos. Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del Grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la Red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa
a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén, que emite Unirradio Jaén, de este programa Guadalquivir y de la revista Al Andaluz, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Y bueno, pues hoy nos trae aquí, lo traemos para que nos hablen de la situación de violencia en la cual se encuentra actualmente nuestra querida Nicaragua, pueblo hermano de España. Bueno, pues para empezar sobre el tema de Nicaragua y la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aludir al nombre de ese frente. ¿Quién era Cristóbal Augusto César Calderón Sandino? Bueno, Augusto César Sandino, según unas versiones, Augusto Calderón Sandino, él escribía Augusto C. Sandino, era un general de la rama liberal. En Nicaragua hubo una guerra civil, sí, entre conservadores y liberales, y Augusto César o Augusto Calderón, que era el apellido de su padre, era hijo ilegítimo, sí, por eso trataba de disimular con esa C solo. Augusto Sandino fue general de un grupo de liberales, y fue llamado el general de hombres libres, que se levantó primero contra los conservadores y después, cuando el ejército norteamericano invadió Nicaragua para apoyar a los conservadores, contra los marines norteamericanos, sí, y más tarde contra la Guardia Nacional que crearon los americanos para controlar el territorio, y que estaba comandada entonces por un coronel Somoza, que terminó siendo el dictador de Nicaragua. Primero fue esa casa y luego Somoza fue dictador. Y bueno, a Sandino además se le traicionó, hubo un pacto de paz y se le invitó a una fiesta donde se iba a celebrar. Se habla de un magnicidio, ¿no? Sí, bueno, magnicidio, no era una persona que estuviera en el poder, porque Augusto Sandino nunca tuvo pretensiones de estar en el poder, no quiso en ningún momento aceptar ningún cargo dentro de la República de Nicaragua, pero cuando se firmó la paz, por la cual se ponía un presidente nuevo, pues se le engañó, se le invitó a una fiesta, y yendo hacia esa fiesta fue fusilado, asesinado de un tiro en la sien. Y bueno, aprovechando también que el presidente, que era el que podía defenderlo, estaba en una fiesta completamente arropado por aquellos que habían mandado la muerte de Sandino. A raíz de Sandino supuso un referente para su pueblo, y entonces ya personas que habían estado con Sandino y personas influidas por Sandino, como fue el caso de Carlos Fonseca Amador, etcétera, fueron los que fundaron lo que después fue, sí, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ante la dictadura de Somoza, cuando estalla la revolución sandinista, ¿qué tendencias y fracciones se crean en el seno de la revolución? Bueno, precisamente esa es un poco la clave que nos puede permitir entender el presente, ¿no? Sí. El Frente Sandinista de Liberación Nacional era un movimiento transversal muy amplio que estaba luchando contra la dictadura de Somoza primero y del hijo de Somoza, que fue el que heredó la dictadura de su padre después. Los dictadores muchas veces tienen la tentación de crear dinastías, ¿no? Sí, de gobierno. Bien, pues agrupó a personas que pertenecían a distintos planteamientos. Por un lado estaba la tendencia proletaria, ¿no? Proletaria, que era una tendencia de ideología marxista-leninista, pero dentro de ese marxismo-leninismo estaba inspirada por el foquismo de Guevara y Castro, ¿no? La lucha en elementos focales que permitían hacer la revolución. En segundo lugar, esta tendencia era una tendencia muy importante. En segundo lugar estaba la llamada tendencia de guerra popular prolongada, que era una tendencia
también guevarista, pero más cerca del maoísmo, Sí. y que también tenía una influencia importante. Y por último estaba la tendencia insurreccional o tendencia tercerista, que fue la que después se impuso, ¿Y en qué se que dirige estaba esta? dirigida por los hermanos Daniel y Humberto Ortega. Bien, la tendencia tercerista era una amalgama de distintas corrientes en el que las otras dos tendencias, por ejemplo, acusaban a la tendencia tercerista de burguesa. Aunque Daniel y Humberto Ortega eran marxistas-leninistas, lo acusaban de burguesía, ¿no? Sí. Porque estaba unida a las tendencias progresistas dentro de lo que era la burguesía, dentro de lo que eran los grandes empresarios de Nicaragua, y dentro de lo que era, de hecho, Violeta Chamorro, que luego fue presidenta de Nicaragua, era la mujer de un periodista liberal, un periodista que defendía la democracia y que fue asesinado por el gobierno. Fue la unión de estos sectores burgueses avanzados y la tendencia tercerista del Frente Sandinista la que luego triunfó en las elecciones, gobernó y luego se presentó a las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos Ortega, Daniel y Humberto, ya estaban dentro de una deriva De lo que era la Revolución Sandinista, ¿no? de lo que era la Revolución Sandinista en el sentido de derechización. Derechización dentro de los mismos miembros que luego han sido... Porque aspiraban a la creación de un Estado democrático burgués, ¿no? Sí, se creó un Estado democrático con avances sociales muy importantes. De ahí viene la ilusión que se tiene por el sandinismo en los años 80, finales de los 70 y los años 80 en España, que se veía el sandinismo como una alternativa revolucionaria importante. Y eso a todos nos planteó, porque en el fondo la gente que piensa en un mundo mejor no le servía tampoco entonces lo que eran los llamados países del socialismo real. Ese dilema entre libertad, Estaba un poco desfasado ya. claro, entre libertad e igualdad, que era el dilema que nos ponían. Se trata de poder ser libre y morir por explotación o por la asistencia de ricos y pobres en el metro de Nueva York, o vivir en Cuba, en un país en que teóricamente todos son iguales, pero donde no hay libertad. Esa era la elección que se nos planteaba. En esta época ya rompíamos ese nivel. Desde Chile, desde la revolución, desde la victoria de Allende, la vía chilena del socialismo, que era una vía democrática, empezamos a darnos cuenta que se puede cambiar el sistema económico por mecanismos democráticos Tenía una dictadura de izquierda. sin tener que llegar a una dictadura de izquierda. Y en ese sentido, ese primera etapa del sandinismo, que era un sandinismo democrático que permitió elecciones, que por cierto las perdió. Hubo un conflicto, se levantaron sectores disidentes del sandinismo con el comandante Den Pastora y la famosa Contra, que eran los antiguos somocistas, y crearon una guerra contra el Frente Sandinista, que al final se salvó, se terminó, porque estaban apoyados por los americanos, se salvó en unas elecciones libres que ganó la Unión Nacional Opositora, la UNO. Y después volvió otra vez el sandinismo, porque la Unión Nacional Opositora hizo una política de derechas que no contestó a nadie. Quería preguntar que en 1975, debido al enfrentamiento de las tendencias que he hablado antes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no?, a instancia de Tomás Borges, ¿a qué dirigentes se expulsa? Porque hay momentos en que se expulsa a varios dirigentes. Sí, se expulsan a muchos dirigentes. Muchos dirigentes fueron completamente apartados de... Como tengo aquí, por ejemplo, a Jaime Huerlo, Luis Carrión... Sí, Jaime Huerlo y Luis Carrión era lo de la tendencia proletaria. Es decir, primero se expulsan lo de la tendencia proletaria. Carlos Núñez... Roberto Güemes también. Claro, Jaime Huerlo y Luis Carrión. Hoy Luis Carrión está en el movimiento de renovación sandinista, un movimiento disidente dentro del sandinismo que se opone a Daniel Ortega. Se expulsa a lo de la tendencia popular, la tendencia proletaria. Posteriormente se va a expulsar también a personas como Edén Pastora. Edén Pastora se hizo famoso como el comandante cero, porque fue el que mandó
una de las grandes gestas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el Congreso de Nicaragua. Fue famoso, fue algo que tuvo una cobertura internacional, porque tomaron, cuando estaban reunidos los diputados, algo parecido con lo de Tejero, pero no desde un ejército, sino desde un movimiento revolucionario. Y que fue el principio del fin del somocismo. Sí. Y entonces el Pastora tenía un prestigio dentro de eso. No era de los comandantes más importantes, pero el Pastora tenía un prestigio como prueba que mandó esa operación, que era emblemática, ¿no? Y Edén Pastora enseguida abandona el sandinismo, no la ideología sandinista, ¿vale?, sino el Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización. Y posteriormente han ido abandonándolo otras personas muy importantes, bien por expulsión, bien por abandono, por desgana de esa política de caudillismo, de enriquecimiento familiar, que ahora hablaremos qué es lo que provoca todo esto, que estableció ya en su segundo mandato, porque vuelve a poder Daniel Ortega, ya en su segundo mandato, Daniel Ortega y su vicepresidenta, que es su mujer, Rosario Murillo. Sí. Es decir, el clásico modelo caudillista hispanoamericano o latinoamericano, que tiene mucho que ver con nuestro país. Yo siempre digo que el caudillismo lo llevamos nosotros a América. Por supuesto. Cristóbal, en 1978, con los tres dirigentes estos que te menciono, Daniel Ortega, Humberto Ortega y Víctor Tirado, se crea el Mando Unificado, Dirección Nacional Conjunta. ¿Qué acciones desarrolla y qué diferencia en la acción se manifiesta entre ellos? Bueno, vamos a ver. Cuando los hermanos Ortega ya crean la Dirección Nacional Conjunta, ya ha habido un cambio sustancial. Las dos fracciones, porque no hay que olvidar que lo que sí tenía el Frente Sandinista mucho era de trotskista. El trotskismo admite fracciones o tendencias dentro de la organización frente al leninismo, que lo que basaba era el centralismo democrático. Sí. Una vez que se ha debatido, no hay disidencia. No hay disidencia. Hay que seguir lo que los órganos del partido han decidido. Por el contrario, el trotskismo creía en la riqueza de la diversidad y admitía las fracciones o las tendencias. Sí. Es decir, una cierta independencia dentro de los distintos puntos de vista. Por eso el Frente Sandinista se pudo construir como se construyó. Cuando llega ese momento, se cambia el poder y se cambia el tema, ya hay una fracción que ha triunfado. La prueba es que el gobierno que se plantea es un gobierno en alianza con la burguesía. Eso hubiera sido inconcebible si los que hubieran triunfado hubieran sido la tendencia proletaria o la tendencia de guerra popular prolongada, claro, que posiblemente hubieran hecho un movimiento o un país o una estructura mucho más cercana a lo que era la estructura cubana o la estructura de los países del este. Sí. En cambio aquí crearon un sistema democrático porque estaban desde ahí. Es decir, eran de ideología marxista-leninista, pero defendían esa alianza con la burguesía y esa democracia. Algo que no es raro cuando precisamente en Europa la línea que estaba triunfando en los grandes países, en los grandes partidos comunistas, como era el francés, el italiano y el español, era precisamente el eurocomunismo, sí, que como tú sabes era una forma de personas que siendo comunistas aceptaban el régimen democrático. Cristóbal, tras el triunfo de la revolución, ¿qué métodos se imponen en el partido? ¿Se aplica al pueblo el programa social que llevaba el Frente Sandinista? Al principio sí, al principio hay una campaña de alfabetización tremenda donde participaron muchos voluntarios de muchísimos países, que levantó y alfabetizó a casi el 80% de la población nicaragüense. Al principio la política económica, a pesar de ser políticas de guerra, puesto que no hay que olvidar que estaban siendo atacadas fundamentalmente por la llamada Contra, sí, apoyada por Estados Unidos. A pesar de todo eso, sí hubo una política social, una política que cambiaba las cosas, una estructura que cambiaba las cosas, ¿no? Posteriormente gana la Contra y, bueno, hay un cambio de poder y se vuelve a las políticas de derecha, no dictatoriales, pero políticas conservadoras, como no podía ser de otra manera, puesto que la Unión Nacional Opositora, que era el partido político de la Contra, había ganado las elecciones. Y por lo tanto mantenía estas estructuras de carácter
conservador, de carácter derechista, ¿no? Eso lleva al hastío de la gente y la gente vuelve a cambiar otra vez y empieza a dar su mayoría otra vez al Frente Sandinista, que como digo ya estaba encabezado por Daniel Ortega de forma unipersonal y por su mujer Rosario Muricho. Sí, quiero volver un poquillo atrás. Una vez que triunfa la revolución nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional, te pregunto, ¿por qué se elige al cura o sacerdote Ernesto Cárdenas como ministro de Cultura? Bueno, una de las ramas que había en la tendencia tercerista era la rama de la teología de la liberación. No solamente era Ernesto Cardenal el único sacerdote que había en ese gobierno, había otros sacerdotes, y se eligieron ministros de las distintas tendencias. Lógicamente, la tendencia de la teología de la liberación, que estaba muy bien representada por Ernesto Cardenal, que fue ministro de Cultura, pero que también estaba representado por alguien que fue el que trajo, fue un poco el embajador de la Revolución Sandinista de España, que era un famoso músico que sigue en activo, hoy en el exilio, perseguido por Daniel Ortega, que era Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy viene a España huyendo de la dictadura de Somoza como una persona sandinista. Se hizo muy famoso con canciones muy descargaditas de tono, como era la de Clodomiro Liñajo, Son tus perjúmenes mujer, no sé si te acuerdas. Estas canciones que eran muy... Pero también se hizo muy famoso porque fue el que nos trajo la misa campesina nicaragüense. Todavía cualquiera, yo creo que cualquiera recuerda, y las nuevas generaciones también las conocen, es el famoso villancico dedicado a María, ¿no? De ella va a planchar las ropas que goza la mujer hermosa del terrateniente. Es decir, Cristo ya nació en Palapascahuina, ¿no? Que sería muy... o el creo en vos, ¿no? Y esta persona también pertenecía a esa tendencia procedente de la teología de la liberación. Es decir, el cristianismo tuvo mucho que ver en la formación del Frente Sandinista. Y otra pregunta. El cardenal Obando, opositor a la revolución nicaragüense, ¿qué consigna sigue y quién se las dicta? Porque vamos está a ver. En contra de... El cardenal Obando fue un ejemplo importante de la Iglesia aliada al poder. En Latinoamérica tenemos dos iglesias. Sí. Tenemos una iglesia que se aliaba al poder, y tenemos una iglesia que luego fue la que formó o dio forma a la llamada teología de la liberación, que se acercó al pueblo, tanto a nivel sacerdotal como a nivel también de obispo y arzobispo, como el caso del Pastora en Brasil, de Pedro Casaldáguida también en Brasil, de Monseñor Romero, San Monseñor Romero de América en El Salvador, de la misma teología del pueblo de la que vivió el Papa Francisco en Argentina, del Padre Mújica, de los villeros, de los sacerdotes del movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo de Argentina. Es decir, había una iglesia que combatía con él. Gaspar García Liébana, la Viana, que hemos celebrado hace poco su aniversario, y que fue guerrillero con la arma en la mano, es decir, tomó la arma en la mano. Camilo Torres, es decir, que había una iglesia que estaba con el pueblo, y había otra iglesia, generalmente en las jerarquías, que estaba aliada a la burguesía. Pero es que eso lo vemos ahora. Sí. ¿De quién recibía instrucciones el cardenal Obando? Pues, hombre, suponemos que a nivel teológico religioso la recibiría del papado del momento, de Pablo VI, y luego de Juan Pablo II, porque Juan Pablo I casi podemos decir que no tuvo bola. No tuvo bola. Es decir, suponemos, pero indudablemente a nivel terreno era el clásico ejemplo de la alianza
de la Iglesia con los poderes dominantes. Claro. Que se ha dado en muchos casos, que se dio también en la jerarquía en Argentina y en Chile cuando estuvieron la dictadura, o en Brasil, la grande jerarquía. Recibía instrucciones, pues eso de... Estados Unidos apoya la contrarrevolución nicaragüense. ¿Qué intereses cree que puede perder con la aplicación del programa sandinista de gobierno de Estados Unidos? Pues todo. En aquel momento decía un secretario de Estado estadounidense, perdonadme que no me acuerdo del nombre, que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es decir, ellos crearon a Somoza. Pero lo necesitaban. Ellos elevaron a Somoza. Ellos crearon la Guardia Nacional Nicaragüense como forma de represión. Ellos formaban a los oficiales nicaragüenses en la guerra, la Escuela Militar de las Américas. Ellos dirigían la política nicaragüense interna y externa. Ellos dirigían la economía nicaragüense interna y externa. Sabían que era una mala persona, pero lo necesitaban. Lo necesitaban para controlar Nicaragua. Y entonces, pues claro, así lo hicieron. Así lo hicieron. Participó la CIA, participó los cuerpos de marines, participaron en apoyar ese régimen. Cuando triunfan los sandinistas, es la segunda Cuba. Reciben un golpe que no podían permitir. No podían permitir la dictadura cubana en el Caribe. No podían permitir el régimen cubano y le hicieron el boicot. No podían permitir el régimen chileno y lo destrozaron. No podían permitir el triunfo nicaragüense de la Frente Sandinista, porque era meter en su zona de influencia en la Guerra Fría un régimen que no estaba en su onda. En el patio trasero, como yo digo. Claro, en su patio trasero meter lo que ellos llamaban el comunismo como elemento general. O sea, ellos, el comunismo, el peligro rojo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué tipo de gobierno había hecho el Frente Sandinista para que pierda el apoyo popular y sea derrotado en las elecciones de 1990? Los estudiantes comenzaron a apoyar a los viejitos, a los pensionados de acá de Nicaragua. Fue una causa justa. Vinieron los antimotines y comenzaron a agredir a los estudiantes. Hay que avanzar con piedra, hombre. Somos familia. Yo soy tío de él, él es mi sobrino. Tiene 16 y yo tengo 30. No es un gobierno, esto es una tiranía, esto es una dictadura. Y consideramos buena la causa por la que nosotros andamos aquí. Estas son las armas que nosotros andamos. Un lanzamortero, piedra y una tiradora. No, hombre, si nos quedamos callados, después no vamos a poder estudiar. Igual va a seguir el gobierno reprimiéndonos. No queremos estar así en Venezuela, no hay comida. Ahora estuve viendo y no hay agua también. La gente hace demasiadas marchas porque no hay agua. Entonces, si nosotros nos ponemos a las pilas y sacamos este gobierno, vamos a estar como en Venezuela, vamos a estar en la quiebra. Él, con 16 años, todavía tiene un porvenir, ¿no? Cuando vaya a la universidad, que tenga pues una libertad de opinión y de expresarse en todo Nicaragua sin que haya represión ni nada. no huele para mierda, no huele. Y esperamos de que todos los que están en contra, porque hay muchos sandinistas que nos toman como vándalos, pues tomen conciencia y se unan a la causa también para que de una vez por todas seamos uno solo y saquemos a Daniel. Fue el primer almuerzo del día. Déjame. Y estamos aquí haciendo tal cosa. Pero a mí, decime, a mí. Somos un grupo del reparto Fátima y estamos defendiendo contra el tirano de Daniel Ortega. Y estamos defendiéndonos nada más con morteros. Ustedes pueden ver, ellos nos acusan de que tenemos armas y no es así. Son estas
caseras. La pintura del arma, ¿no? La pintura para representar la bandera de Nicaragua. Como médicos tenemos el compromiso y el deber de poder ayudar a la gente. Estamos aquí para atender a cualquier persona herida, inclusive a esas personas que también nos están hiriendo. Aunque el dolor sea grande y el sentimiento sea fuerte, siempre estamos para atender, siempre estamos para ayudar. El mayor temor es ser seguido, ya que aquí en Nicaragua, la verdad, el ser joven, el ser estudiante y principalmente estudiar un ramo de la medicina se ha vuelto un delito. ¡Viva Masaya! ¡Corazón de Nicaragua! Por los botes, pero es que no lo tiran bien. Suave, No, suave. yo lo tiro así, cruzado, allá. No, pues ya se acaba cruzado. Por los palos, ahí están malos. Suave, suave, no la tires todavía. Ahí, hombre, ahí. Hay que tirarle uno, toma. Vale, vale. Lo jalan. Quita la piedra, quita la piedra. Estas piedras, deberían de quitarlo, van a golpearlo. Oye, quita la piedra. Tirar las piedras para atrás, oh, mira. Que tenés los pies para tirarlas acá. Ya lo vieron. Todo el pueblo de Masaya de Nicaragua se enteró de este dictador que es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo queremos fuera. La policía anda matando a quemarropa, no le importa a la gente, no le importa la edad, ellos disparan a lo que le peguen, ¿verdad? ¡Patria libre! ¡O morir! ¡Que te rinda tu madre! ¡Bien, hombre! No, vamos a ver. Esto es muy complicado. Primero, el Frente Sandinista había hecho un gobierno amplio, con representaciones de los sectores progresistas de la sociedad, no solamente el Frente Sandinista, de la cultura. Pero el problema del Frente Sandinista fue, primero, esas diferencias internas no estaban suficientemente soldadas, con lo cual empezó a haber un tiro flojo con las tres tendencias. Conflictos dentro del mismo frente. Empezó a haber conflictos con los aliados de la burguesía. Pero lo más importante, estaban en guerra. La guerra no había terminado. La contra era muy fuerte. Tenían un apoyo de Estados Unidos. Había que terminar. Mientras que no hubiera paz, era muy difícil crecer en la guerra. Y aplicar un programa social. Y aplicar un programa social. Con lo cual al final dicen, bueno, vamos a hacer elecciones. ¿Por qué pierden? Pues posiblemente pierden porque la gente podía estar harta de la guerra, de lo que había pasado. Posiblemente pierde porque la influencia económica y la cantidad de apoyo económico que tenía la Unión Nacional Opositora era mayor. Por todos estos motivos. Después la Unión Nacional Opositora tampoco rompió esta expectativa y entonces volvió Daniel Ortega como con el Frente Sandinista, pero volvió con toda la parafernalia y el prestigio que tenía el Frente Sandinista de su primer gobierno, pero ya con una ideología, con un planteamiento completamente diferente. Y Cristóbal, tras la pérdida de las elecciones, ¿por qué se produce el abandono de dirigentes e intelectuales que habían luchado contra la dictadura de Somoza? Vamos, abandona el Frente Sandinista, no abandona la lucha. Es que es muy importante, ¿no? Está, como decía antes, el movimiento de renovación sandinista. Está... Sí, eso es muy grave para un movimiento revolucionario, que dirigentes prestigiosos lo abandonen y también los intelectuales. Sí, pero lo abandonan después de esto, porque la deriva de Daniel Ortega es muy importante. Vamos a ver, Daniel Ortega le pasa, ya lo he dicho antes,
es un elemento de caudillo. Le pasó a Chávez, bueno, después vino Maduro ya, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Pasa a muchos dirigentes que se encaudillan, que piensan que son la solución de su pueblo. Llegan democráticamente, hacen una política razonablemente democrática y razonablemente social, y luego se creen que son la solución de su pueblo y piensan que su pueblo sin ellos no van a ir a ninguna parte. Entonces empiezan a crear un culto a la personalidad, un culto a su... y de ahí pues se pasa a creerse caudillo y a creerse que se tiene derecho a todo lo que establece en el pueblo, todo lo que hay en el pueblo. Entonces viene que te encuentras que Daniel Ortega se empieza a enriquecer. Se empieza a enriquecer. El pueblo al que yo salvo me debe y empieza a enriquecerse. ¿Qué pasa? Que las personas que siguen idealismos abandonan ese barco enseguida. Claro, porque ven que no es su método. Porque no es su sitio. Claro. No es su sitio. Y en 2007 Daniel Ortega, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, regresa al poder. La población que necesitaba un cambio y creía en los símbolos de la revolución, claro, será defraudada. ¿Por qué? ¿Quién es Rosario Murillo? También te pregunto. Bueno, Rosario Murillo. Hay quien dice que en realidad el poder de Rosario Murillo no es tan grande. Lo que sí es cierto es que Daniel Ortega podía haber elegido como vicepresidenta o vicepresidente a cualquiera de los que estaban con él, que tenía personas de mucho peso, ¿no? Sí. Personas de mucho peso, ¿no? Podrían haber puesto cualquiera. Y puso a Rosario Murillo, que era su segunda esposa, su mujer. Además, en unas condiciones complicadas, porque Zoila América Narváez, hija del primer matrimonio de Rosario Murillo, la había denunciado a él por violación, por abusos sexuales cuando era niña. Y decide tomar la postura de Rosario Murillo. Indudablemente, ya Perón en Argentina estableció este tándem familiar, que es muy típico en Argentina, sí, y que es muy típico en otros países de Latinoamérica. Pero comparar, con perdón, y lo digo porque realmente soy un gran admirador, a Rosario con Evita, comparar a Rosario con Evita, hay un largo camino. Hay un largo camino. Hay un largo camino, indudablemente. Pero Perón también puso después Isabel. Sí, sí. Isabel. Con lo cual, bueno, y Rosario Murillo cuentan que era una mujer de fuerte carácter, muy fuerte carácter, muy culta. Pues dice era, ¿no? Muy culta, sí, del mundo de la cultura, pero con ciertas veleidades brujiles, es decir, le gusta mucho la arte esotérica y tal, y piensan que tiene una especie de dominio extraño sobre lo que ocurre en Nicaragua. Yo creo que Rosario Murillo lo que sí tiene es un carácter muy fuerte, es una mujer fuerte, muy fuerte de carácter y por lo tanto muy dictatorial. Y hay quien dice que Rosario Murillo es la principal instigadora de lo que está sucediendo ahora en la persecución del pueblo en Nicaragua. Es tremendo. Por tanto, en el actual conflicto en Nicaragua, el pueblo se ha levantado contra el sandinismo o contra una familia que utiliza para... Indudablemente el pueblo no se ha levantado contra el sandinismo. Si tú hablas con los nicaragüenses, el sandinismo forma parte de su historia. Es una cosa que no se levanta, no puede levantarse. Sandino sigue siendo un referente. Los héroes del sandinismo, Carlos Fonseca, sigue siendo un referente. Hace poco, en uno de los vídeos que he estado trabajando para ver si lo podíamos en este programa, hay una anécdota de la lucha sandinista que ha calado mucho. Es muy sencilla. A un grupo de jóvenes sandinistas lo atrapan en una casa, no recuerdo el nombre del mártir, porque una persona fueron masacrados, fueron matados, que le piden que le dicen la fuerza somocista que se rindan y que les perdonarán la vida.
Y entonces uno de los chicos que estaban allí asoma el cuerpo entero y dice que se rinda tu madre. Claro, al asomar el cuerpo entero, que se rinda tu madre, pum, 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 ahí se quedó, ¿no? Esto es una gesta que transcurrió en segundos, pero que marcó mucho la lucha del sandinismo. Lo que ahora gritan las personas que se están levantando en Masaya y las ciudades sandinistas es que se rinda tu madre. Claro. Lo cual está vinculando las actuales luchas sociales de los estudiantes, de las mujeres, de los ecologistas, lo están vinculando y ligando directamente al movimiento sandinista, al Frente Sandinista originario. Por tanto, luego no hay un levantamiento contra el sandinismo, hay un levantamiento contra una familia, contra un régimen que, aprovechándose de las banderas del sandinismo, está enriqueciéndose personalmente. Ese es y matando la revolución nicaragüense. Y lógicamente traicionándola. Y hay muchos motivos. Está, por ejemplo, quiere hacer un canal como el canal de Panamá que atraviese Nicaragua. Pero ahí también ha mentido. Lo van a hacer los chinos, con personal chino, con vender el país a China. Le prometió 1 millón de puestos de trabajo y no ha habido, porque han traído a los chinos desde allí. Y resulta que al final 30.000 personas o menos. Sí, porque los chinos han traído a todas las grandes. Y eso provoca que hay un famoso incendio en una reserva biológica en Indio Maíz. Casualmente un sitio por donde estaba planteado que iba a pasar el canal. Y después viene ya la reforma de la seguridad social. La seguridad social nicaragüense, que fue el detonante, después echó marcha atrás en el decreto, pero ya era tarde. Era una reforma, una seguridad social universal, una seguridad social para todos, una seguridad social igualitaria, pero el dinero de la seguridad social no sabemos dónde fue. El hecho es que no se ha invertido en valor seguro. Ese fue el detonante del Ese fue el detonante. Y ahora se acaba un decreto. 18, también con el aumento de la gasolina y la electricidad. Claro, aumentaba los precios de la gasolina y la electricidad, pero aumentaba los precios de las cuotas de la seguridad social que tenían que pagar los trabajadores. Y al mismo tiempo privatiza la seguridad social. En el fondo lo que se trataba era de que del pueblo pagara la deuda que habían contraído la seguridad social, porque el dinero que iba para la seguridad social se iba a otra parte. No sabemos dónde. Si a esto uníamos que la familia de Daniel Ortega se estaba enriqueciendo, yo creo que es fácil. La mesa estaba perdida. Es fácil sacar conclusiones. Y en el actual conflicto que ha documentado Amnistía Internacional, se dice que puede haber 6 posibles ejecuciones extrajudiciales y 7 casos de detención arbitraria, empleo de la tortura contra quienes protestaban, negación de asistencia hospitalaria, Amnistía Internacional lo que ha planteado, bueno, aquí hay se está utilizando a las juventudes sandinistas. A los sandinistas se llamaban los muchachos porque eran muy jóvenes, los sandinistas originarios, pues se está utilizando a los muchachos, a las juventudes sandinistas, para disolver las manifestaciones. Sí. Aparte de las fuerzas del orden normales, se están armando a civiles como una especie de somatén, como una especie de milicia, sí, para que repriman las manifestaciones. Qué barbaridad. Y esto está provocando la existencia de incontrolados, controlados, porque se le provoca ese incontrol, ese descontrol, que están disparando, están asesinando a personas dentro de las manifestaciones por esas protestas. Qué barbaridad. Estas son ejecuciones extrajudiciales, según la terminología de Amnistía Internacional. Tenemos contrastadas, se han contrastado varias, se han contrastado de personas que han sido detenidas, luego han declarado que han sido torturadas, y también es cierto que Amnistía Internacional ha detectado sobre el terreno que cuando un herido viene de una manifestación, los servicios médicos, los hospitales públicos no lo atienden, lo rechazan, lo cual... Una cosa terrible, ¿eh? Una cosa terrible, pero es lo que le mandan, ¿no? Lo que le mandan. Por eso podemos decir, no es que el médico es sí, vamos por el médico, bien. El médico a lo mejor tenía que tener más valor, pero ya sabemos que el miedo y el valor
es libre. Es libre. Pero indudablemente lo que está claro es que hay un responsable final, que es el gobierno de Daniel Ortega. Y Cristóbal, ¿qué posición tiene la Iglesia Católica actualmente en este conflicto? Pues no lo sé. No he leído nada documentando, no he leído ninguna manifestación ni a favor ni en contra de la Iglesia Católica. Entonces no sé lo que piensan. Supongo que habrá como todo, la Iglesia Católica es muy grande, es cierto que hay personas católicas que están en la protesta, pero también hay personas católicas que están dentro del régimen. Seguimos con las dos tendencias de la Iglesia. Sí, pues no lo sé, no sé exactamente si hay alguna manifestación general. Y otra cosa, cualquier tipo de gobierno es difícil que se mantenga aislado. Por eso te pregunto, internacionalmente, ¿qué país o países apoyan o pueden apoyar al actual gobierno de Nicaragua? Bueno, el actual gobierno de Nicaragua le pasa algo parecido al actual gobierno de Venezuela. De hecho, parece que Venezuela se está olvidando y estamos en el tema de Nicaragua. Nicaragua está apoyada por su entorno, desde Cuba, la propia Venezuela. Es decir, Nicaragua tiene un apoyo dentro de lo que es el proyecto de Venezuela ha dejado de suministrar el petróleo, ¿no? Sí. Venezuela tampoco está para suministrar muchas cosas. Es que el problema es, ¿ha dejado de suministrar el petróleo por qué? ¿Porque no le paga? ¿O porque está protestando contra el régimen? Venezuela no está en condiciones ahora mismo de tomar decisiones de política internacional importantes. El hecho es que, bueno, que en principio parece que es lo que hay. Y después, lo que es el pueblo de Nicaragua está siendo apoyado generalmente por los defensores de los derechos humanos, por los defensores de la democracia, por los defensores... Yo lo que veo en este conflicto es al gobierno de los Estados Unidos que mantiene una equidistancia, a cosas raras, ¿no? Como la Iglesia, es algo lo que ya te digo que yo he estado mirando y no he visto tampoco lo mismo que lo ves en la postura antivenezolana que se da en todas las... Ahí se ve claro, ¿sí? Aquí no le veo yo... Ni a favor ni en contra. Bueno, vamos a ver, hay intereses chinos. Quizás al fin y al cabo hay intereses de la derecha nicaragüense, con el tema que hablábamos de la seguridad social. En el fondo, eso es intereses del gran capital internacional, porque no hay que olvidar que China, con todo lo país comunista que es ahora uno de los representantes del gran capital internacional, puesto que es el país que tiene mayores intereses económicos en todo el mundo. No hay que olvidar que tiene... Incluso le compra bonos del Tesoro a Estados Unidos. 80% de los bonos de la deuda norteamericana están en manos chinas. Madre mía. Entonces, no les debe ser desagradable a ese capital internacional las posturas que está adoptando Daniel Ortega, porque van en la línea que ellos siempre han solicitado. Dentro de eso, que un pueblo se levante, que haya conculcación de derechos humanos, pues ya es una postura que puede ser más o menos simbólica, porque lo que es evidente es que Estados Unidos no ha defendido los derechos humanos en muchos países cuando no le ha interesado. Veamos el caso de Arabia Saudí hoy mismo. O con el Yemen, ¿no? O con el Yemen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que yo pienso que Estados Unidos mantiene por un lado esa posición equidistante y que lo mismo que no se mete con los derechos humanos en Arabia Saudí, pues no está por meterse por derechos humanos en Nicaragua. Sí, Cristóbal, háblanos un poco. ¿Quién es la activista feminista Rebeca Mora? Bueno, Rebeca Mora es una mujer que procede del sandinismo. Hay una frase que dice ella muy interesante en una entrevista. Ella es una de las líderes del actual movimiento de protesta. Muchos que en el actual movimiento de protesta se juntan por un lado estudiantes, por otro lado ecologistas y por otro lado el movimiento feminista. Y ella es una de las dirigentes de la revuelta.
¿vale? Ella es una de las dirigentes de la revuelta. Y es una persona emblemática. Ha temido por su vida. Sí, sí, claro. Ella vive en una zona en donde están las protestas y ella lo que ha hecho es aprovechar su tirón como feminista, como persona conocida, para denunciar todo esto. A raíz de que denuncia, pues se transforma en foco o se transforma en diana para la fuerza represora. Y es una persona que estaba dentro de lo que era el sandinismo, y ella dice algo así, quiero recordar, hablo de memoria, que cualquier atisbo que el sandinismo, que Daniel Ortega ha perdido cualquier atisbo de izquierdismo que pudiera tener el sandinismo. Es decir, ella lo que nos viene a decir es que Daniel Ortega ahora es un gobernante de la derecha pura y dura y que no tiene nada que ver con el sandinismo. Nada que ver con el sandinismo. Y ha visto las manifestaciones, es decir, ella ha visto a los torturados, ella ha visto a los muertos y ella pues lo plantea. Bueno. Lo plantea. ¿Qué papel juega en el actual conflicto la Universidad Politécnica de Nicaragua? Bueno, la UPOL, la Universidad Politécnica, es o ha sido el primer foco de resistencia. Los estudiantes son los que empiezan a protestar, estallan y se produce el primer muerto en todo este proceso, que es lo que ya hace estallar por completo a toda la población además muy luchadora, al feminismo y a los sectores más ecologistas. Hay aumento de salarios de las autoridades, hay incendios, como decíamos antes, muy sospechosos, y todo esto va creando una amalgama que lleva a protestar. Pero esa protesta se comienza en la Universidad Politécnica. Y por eso la Universidad Politécnica es uno de los lugares donde la represión es más fuerte. Por supuesto. ¿Se sabe, Cristóbal, cuántos muertos y heridos se está produciendo entre los manifestantes y las fuerzas del gobierno? Eso es muy difícil. Se podría buscar. Es muy difícil de determinar porque date cuenta que estamos en plena efervescencia. No es algo que ya se ha acabado. No estamos hablando de un final, ¿no? Lo que ocurrió hasta el año 75, que podemos tener ahora mismo no sabemos. Sigue habiendo... Es un polvorín que está en marcha todavía. Es un polvorín que está en marcha, sigue habiendo muertos. Tú has dado los datos de Amnistía Internacional en su último informe, pero indudablemente de su último informe han pasado ya un par de meses. Por supuesto. Y esta pregunta es un poco filosófica, ¿no? Sí, filosófica. ¿Qué circunstancias hacen que un dirigente sandinista como Daniel Ortega se convierta en un dictador reaccionario que oprime a su propio pueblo? Bueno, vamos a ver, eso sí, esta es muy filosófica. Bien, hay una frase que dice que el poder absoluto corrompe, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tradicionalmente, el perpetuarse en el gobierno, el perpetuarse en el poder es un mal negocio, porque las personas, cuando se acostumbran a vivir del poder, terminan buscando la conservación de esos privilegios y de ese poder. Y al conservar o buscar esa conservación, termina teniendo la tendencia a pensar que todos los que están contra su poder son enemigos suyos y tener la tendencia de destruirlo. Creo que eso no lo demuestra la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo. Pero voy a dar un paso más. Dice una pregunta filosófica. Sí. Uno de los libros que más han influido en los grandes gobernantes de este país fue un escrito
que hizo un italiano del que todos hemos oído hablar, que era Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. Por cierto, que hay una edición buenísima que está con las anotaciones de Napoleón cuando estaba leyendo El Príncipe. El Príncipe, Maquiavelo, se inspira en Fernando el Católico, que considera que es el ejemplo de buen príncipe. Del modelo a seguir. De modelo a seguir, por todo gobernante. Quien hemos leído ese libro, entramos en pánico. Es tremendo. Porque el libro lo que nos dice es, primero, la frase básica de la filosofía de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Si yo quiero salvar a mi país y para eso tengo que matar a medio país, lo mato. Está justificado porque yo el fin que busco es bueno. Pero claro, el problema está cuando ese fin que yo busco es bueno porque a mí me parece bueno. Porque las cosas son buenas o malas así en etéreo, ¿no? Ese es el problema que hay. ¿Qué pasa con Daniel Ortega? Daniel Ortega posiblemente está convencido que está haciendo lo mejor para Nicaragua. Lo mejor para Nicaragua es que él dure mucho tiempo, que gobierne mucho tiempo, que tenga mucho tiempo el poder, puesto que él es el único que sabe lo que Nicaragua necesita. Claro. Y entonces el fin de mejorar y salvar a Nicaragua es el fin de mantener en el poder a Daniel Ortega. Luego todo está justificado por mantenerse en el poder. Yo creo que esa es además esa es la filosofía del caudillismo. Un país sin el caudillo no funciona. Va a la total destrucción. Pues lo que hay que hacer es salvar al caudillo. Es el culto a la personalidad. Es el Mussolini o el Hitler que decía que el pueblo, que el duce y el Führer sentía en su interior el sonido de los tambores del pueblo. Es decir, era el que recogía el sentir del pueblo alemán o italiano en su caso, o en nuestro Franco. Y los lleva al desastre como los llevó. Y al final lo que hace es llevarlo al desastre. Pero está justificado todo. Sí. Bueno, pues cuando la filosofía se basa en ese maquiavelismo político, pues es muy fácil llegar a ser, de ser un revolucionario a ser un dictador que espía a su pueblo. Tampoco es algo que sea extraño en la historia de la humanidad. Recordemos los Jemeres rojos. Recordemos en Camboya, o recordemos el propio Stalin. Es decir, el que no está conmigo está contra mí, el que no está conmigo es un enemigo del comunismo, el que no piensa exactamente igual que yo es un enemigo del comunismo, y me da igual que se oculte, como ocurrió con Trotsky en Ciudad de México, que ya mandaré yo a alguien allí para que se lo quite de en medio. Por tanto, la renovación de los dirigentes es lo más saludable para los pueblos, ¿no? Yo creo que la renovación de los dirigentes es lo más saludable para los pueblos. Bueno, Cristóbal, pues llegamos al final del programa y solamente ya a decirte que nos diga, o que diga a los telespectadores, aquella cámara, pues algo que no te haya preguntado sobre el tema. No, simplemente de Nicaragua. Yo es un tema del que me cuesta hablar porque forma parte de mi historia. Es decir, cuando yo era un joven adolescente con ínfula de revolucionario que creía que podía cambiar España y que quería cambiar el mundo, podía cambiar el mundo y que era posible encontrar un mundo mejor sin tener que caer en dictaduras terribles, pues como muchos otros miré hacia este pequeño país de Centroamérica que era Nicaragua y vi que había una esperanza. De hecho, yo uno de los primeros artículos que escribí, estoy ahora tratando de recuperarlo, a ver si lo encuentro, sí. Fue un artículo sobre la ideología de Sandino, interesante. Sobre la ideología de Augusto Calderón Sandino, que por cierto era liberal progresista, pero no fue nunca comunista. Hay una escena, y con esta quiero terminar, cuando Faramundo Martí, que luego dio nombre al Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional del Salvador,
va desde México, porque había ido a México, se había unido al Partido Comunista Mexicano, y va desde México a la selva de Nicaragua para unirse al ejército de hombres libres que comandaba el general Sandino. Le lleva un caballo maravilloso con una silla preciosa de regalo del Partido Comunista Mexicano. La silla llevaba la hoy y el martillo. Y se ve además una película que hay sobre la vida de Sandino también. Y Sandino le dice: en la selva no necesitamos martillo porque no tenemos fábrica, no necesitamos hoz porque no tenemos cultivo. Así que quítale eso y ponle 2 machetes cruzados. Ay, qué algo de Nicaragua. Porque Sandino nunca comprendió el comunismo, era algo que se escapaba de su mentalidad. Sí, sí. Es importante también eso tenerlo en cuenta, ¿no? Ese matiz es importante. Sí. Es un matiz muy importante, es decir, no era un general o una persona que siguiera el comunismo, era una persona liberal, amante de su pueblo, amante de su país, amante de su patria, que luchaba por su patria y por la libertad de su patria, contra la invasión extranjera. Indudablemente Sandino se hubiera levantado igual contra un ejército, una Guardia Nacional apoyada en aquel momento por la Unión Soviética, como se levantó por Estados Unidos. Es decir, que es importante que era algo que esa intervención de la Iglesia pues era una esperanza. Estábamos viviendo, ya te digo, acabábamos de vivir el tema de Chile, la búsqueda de vías democráticas. Sí. Para llegar al socialismo, o la búsqueda de vías democráticas para llegar a un mundo mejor, a un mundo en que no hubiera una explotación del hombre por el hombre, era algo que estaba en su apogeo. Y yo me sentí identificado con eso, y por lo tanto me sentí identificado con la revolución sandinista, por lo cual para mí el sandinismo siempre tiene un regusto de calor. Y me duele mucho que se le pueda poner siquiera en cuestión por el comportamiento de personal que se han degenerado, de unas personas que se han degenerado. Bueno, pues gracias, Cristóbal, por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido un tema muy interesante y además de mucha actualidad. Y ustedes, queridos telespectadores, hemos llegado al final de Guadalquivir 81, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y de nuevo, otro día estaremos aquí con ustedes. Gracias. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jirinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del higuilote y el jocote trona. Ay, Nicaragua, Nicaragüita,
flor más linda de mi